Bueno. Quisiera empezar por leer una porción de la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Dice así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en el Dios que cumplirá sus promesas. Y esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Hijo amado, en este tiempo te llamo a confiar plenamente en mí. Apoya cada aspecto de tu vida bajo mi cuidado y comprueba que yo soy Dios, siempre cumplo mi palabra. Delante de ti tienes muchas situaciones, confía que yo te daré la victoria en cada una de ellas. Aunque sea difícil y tengas dudas, permanece firme en mi palabra y en las promesas que te di. Confía en mí y en mi palabra y verás cómo desaparece la duda y el miedo. Saltarás a la plenitud de lo que yo deseo para ti y en lo que quiero que te conviertas. En este tiempo te entrego nuevas asignaciones y nuevos retos que requerirán de que camines en fe. Acércate con todas tus fuerzas a lo que te muestre y verás mi mano en todo lo que emprendas. Verás que te guío, te conduzco y te sostengo. Confía en mí y apóyate en mi fuerza y en mi poder para que alcances cada vez mejores y más grandes metas que te he encomendado. Y mientras das estos pasos de fe, recuerda que mi amor por ti es incondicional. Y esto lo decimos en el nombre de Jesús, que tiene poder para que su palabra sea una realidad de nuestra vida. Quiero decirles que estamos a 2 pláticas de concluir con este estudio que hemos tenido acerca de tu destino. Y esta mañana vamos a hablar de una cosa que voy a explicar que se llama una intersección divina. Aprendimos que cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, un destino que Dios concibió para cada uno de nosotros, y también aprendimos que tu destino se relaciona con tu pasión, con tu visión, con tus dones y con tus experiencias. Y ahora lo que vamos a mostrar aquí es cómo todo esto se une en lo que ahora vamos a llamar una intersección divina. Se trata de un espacio y de un tiempo donde las cosas cruzan, donde las cosas convergen. Por ejemplo, cuando tú vas manejando y llegas a un crucero, tú puedes observar que hay automóviles que vienen en un sentido y otros que vienen en otro sentido. Y si no chocan, entonces lo que va a pasar es que van a cruzar los caminos. Una manera de describir el destino que Dios concibió para ti es poder observar cómo cada pieza del rompecabezas de tu vida se cruzó porque fue el Señor el que estuvo atrás dirigiendo cada una de estas situaciones. Otras las viviste como adversidades, otras como oportunidades, otras como éxito. Pero cómo Dios ha estado atrás de cada una de estas cosas para que su propósito en tu vida se cumpla. Y vamos a hablar esta mañana de un tema que lo podemos encontrar nosotros en el primer libro de Samuel. Y es un ejemplo bíblico de una intersección divina. Y el pasaje habla de Saúl antes de que fuera el primer rey de Israel. Saúl, antes de ser rey, y también después de ser rey, pero en este periodo previo a su reinado, él tenía un trabajo y tenía una rutina. Resulta que él cuidaba las asnas de su pastor, de su papá. Y de aquí en adelante, en vez de asnas, que se oye muy feo, les vamos a decir burros, sin aludir, por supuesto, a ninguno de los presentes. Y eso es lo que dice el pasaje. Cierto día los burros de Cis es el papá de Saúl,
se extraviaron y él le dijo a Saúl, lleva un siervo contigo y ve a buscar ¿a quiénes? A los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Saalim y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Pareciera un evento totalmente sin importancia. Pues resulta que en la época de Saúl los burros se usaban para cargar a las personas, para los bultos, para los costales y todo lo que se tuviera que cargar se lo echaban a los burros. Yo creo que si comparáramos con nuestro tiempo, esto sería el equivalente de los automóviles. Y ese día Saúl cumplía sus responsabilidades de todos los días, que era cuidar de los burros. Pero ese día los animales se perdieron y él salió a buscarlos. Y estuvo buscándolos y dedicándoles tiempo y esfuerzo y no los encontraba, de tal manera que Saúl ya quería regresar a su casa. Y leemos en la escritura que finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo, vámonos a casa. Es probable que ahora mi padre está más preocupado por nosotros que por los burros. En otras palabras, Saúl, para él ya había terminado el día, había terminado las labores, ya era tiempo de regresar a su casa. Al parecer, yo creo que estaba frustrado, desanimado, y esto fue lo que lo sacó de sus obligaciones. Pero justo en el momento cuando está por tirar el arpa, su siervo, el criado, le aconsejó que buscaran y consultaran a un hombre de Dios para que los pudiera ayudar. Esta historia es bien peculiar. Yo sé que conocemos la historia de Saúl, pero esta dentro de la vida de Saúl juega un papel muy, muy singular. ¿Por qué hablar con un hombre espiritual, con un profeta, para que ayudara a resolver el problema de los burros perdidos? Sin darse cuenta, el siervo de Saúl hizo algo que fue conectar lo cotidiano de los burros con lo espiritual y conectó una actividad terrenal con el reino de Dios. Todo esto lo hizo el siervo muy probablemente sin saber lo que estaba haciendo. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. De manera que el extravío de los burros no era una casualidad, como tampoco era una casualidad que Saúl ya se había cansado y quería regresar, y tampoco es una casualidad que venía con un siervo que le aconsejó que buscaran a un hombre de Dios. Sin saberlo, el criado de Saúl trajo el cielo a la tierra para escuchar a Dios en lo cotidiano. Y esto es fundamental para poder entender y descubrir las diferentes intersecciones divinas en nuestra propia vida. De pronto nosotros nos tomamos muy en serio o nos queremos la gran cosa, o a lo mejor por los logros obtenidos en la vida, que decimos que hay cosas que son importantes, cosas que son intrascendentes. Pero nosotros vamos a empezar a descubrir nuestras intersecciones divinas cuando buscamos a Dios en nuestro trabajo y en las actividades cotidianas que realizamos. En otras palabras, la siguiente vez que te toque un embotellamiento de tráfico en periférico, en vez de enojarte y quererle que el de enfrente camine, que no puede caminar, algunos ya descubrieron que por más que le piten el claxon no logran nada, ¿verdad? En vez de que estés haciendo eso y enojado, es el momento de preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo aquí que yo no estoy viendo que tiene que ver contigo y con el reino de Dios? Quisiera estar en mi casa, no quisiera estar embotellado, pero ¿habrá de ti en este momento?
Miren cómo dice la Escritura. Pues qué gran nación tiene un Dios que está cercano de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Muchos creen que Dios no está en lo intrascendente, pero Dios está íntimamente involucrado en todas nuestras actividades, por más pequeñas e insignificantes que parezcan. Algo tiene que ver Dios en esto. No hay accidentes, no hay coincidencias, por lo tanto, o Dios lo permitió o Dios lo está enviando. Mientras Saúl y el criado estaban buscando burros, estaban pasando una serie de cosas de orden espiritual. Si solo vemos lo natural, vamos a perder la oportunidad de ver lo espiritual. Pero si mantenemos nuestros ojos abiertos esperando lo espiritual, efectivamente lo vamos a lograr ver. Entonces, nosotros somos los que tenemos que cambiar los anteojos y traer todo el tiempo puestos los anteojos espirituales. Porque Dios está viendo lo material y a través de lo material nos está hablando algo que tiene que ver con nuestro destino. Pero como estamos tan preocupados de las burras, no nos damos cuenta de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso el criado, con la sabiduría que solamente podía venir de Dios, le dijo: vamos a buscar al profeta Samuel. Y ahí es donde se da una conexión. Ahí es donde se da esta intersección. Fíjate en esto. Mientras realizas tu trabajo de todos los días, Dios prepara situaciones o intersecciones para que tú actúes. Y mientras te preparas para ese destino que Dios concibió para ti, el Señor también está preparando a las personas que van a hacer influencia en tu vida. Son dos cosas: las situaciones y las personas. Ninguna de estas es una coincidencia o es algo que no tiene trascendencia. Dios crea el escenario perfecto para que las situaciones y las personas se conecten justo en el momento de tu vida que te va a llevar a cumplir tu destino. Voltea con la persona que tienes a tu derecha. Hazlo, por favor. Ahora voltea con la que tienes a la izquierda. No están ahí porque no había otro lugar más que este. ¿Hay alguna razón en el ámbito espiritual para que hoy estuvieran sentados junto a ti? ¿Por qué? Porque Dios está jugando, está moviendo todas las piezas del rompecabezas de tu vida y está acomodando para que las cosas funcionen. Tal vez piensas que en este momento tu trabajo y tu carrera no tienen un futuro promisorio. A lo mejor tú eres una mamá y estás cambiando pañales y lavando ropa y eres el chofer de tus hijos y dices: esto no hace mucho sentido. O desde hace un buen tiempo tú tienes un sueño, una pasión en el corazón, pero no ves la conexión concreta entre lo que tú aspiras y lo que estás viviendo el día de hoy. Si tú te sientes así, tienes que aprender de Saúl y los burros. Mientras ellos deambulaban por el campo sin hacer nada importante, Dios estaba bien ocupado conectando las interacciones que se iban a presentar en los siguientes momentos de su vida. Por eso buscar burros el día de hoy, quizá se me antoja pensar que podríamos compararlo con cambiar una llanta, o verificar el auto, o viajar en metrobús, o cualquier otra cosa. Dios está presente, Dios no te deja. Y si vas ahí, justo en ese lugar, es porque Dios te puso en ese sitio. Mientras Saúl sentía que perdía el tiempo, Dios estaba hablando con Samuel, persona que todavía no conocía, y con su siervo que lo llevaba a tener un encuentro con el profeta. Ni siquiera el siervo sabía lo que Dios estaba tramando. Lo que leemos en la Escritura es lo siguiente:
Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior. ¿El día anterior a qué? A lo de los burros. Mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. ¿Te das cuenta de la conexión? Por un lado, Saúl no buscaba un trono, él no estaba buscando un reino. Él que buscaba burros perdidos. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel que tenía un destino y un propósito para un hombre que lo iba a buscar al día siguiente. Y en las palabras de Samuel, Dios le decía a Saúl: prepárate, porque estoy a punto de hacer una intersección divina, estoy a punto de hacer una conexión terrenal. Dios es el que hace las conexiones, el que hace las interacciones. Dios que todo lo conoce, Dios que lo sabe absolutamente todo y que no se maneja en el tiempo, está planeando todos y cada uno de los eventos de nuestra vida. En realidad, Dios preparaba una conexión que podríamos llamarle en 3 vías. El versículo 16 que leímos termina diciendo: porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto ha llegado el clamor a mí. 3 líneas, 3 conexiones se están dando. En una dirección, Saúl buscaba burros. En otra dirección, Samuel buscaba un hombre para ungir. Y la tercera dirección, el pueblo de Dios estaba clamando por un rey. 3, y bueno, imagínense eso para con el pueblo de Israel en ese periodo. Pero lo mismo Él está haciendo con cada uno de nosotros. Con nuestro trabajo, nuestra situación financiera, nuestra salud, los vecinos, el matrimonio. Todo lo que nosotros tenemos, Dios lo tiene perfectamente en sus manos y está conectando, está haciendo las conexiones divinas. Dios entonces interceptó cada una de las 3 direcciones en el momento justo para hacer que los caminos se cruzaran. Y aquí hay una nota que es bien importante. La única manera para que Saúl pudiera encontrar a Samuel era que escuchara al siervo y que no dejara de hacer lo que estaba haciendo, que era que buscar a los burros. Entonces resulta que la búsqueda de burros era importante. Era importante que no se cansara y que siguiera trabajando. Saúl quería tirar la toalla, pero alguien estuvo con él para animarlo y darle la dirección correcta. No conozco a cada uno de ustedes y sus vidas en lo individual, pero yo estoy seguro que si yo fuera con cada uno de ustedes y te preguntara: oye, ¿estás a punto de tirar la toalla? Y con solamente esa pregunta ustedes tuvieran que responder, algunos dirían: sí, pastor, ya esta semana ya casi la tiro. Las cosas no se están dando como yo quería, me siento de esta manera o siento de otra. Bueno, igual que Saúl, es absolutamente necesario que tengas personas en tu vida que no te dejen tirar la toalla. Yo no sé si los que están casados si estarán de acuerdo conmigo, pero Dios hizo la ayuda idónea en tu esposa. Eso significa que aunque tú no quieras, tu esposa te va a ayudar porque Dios la hizo para ser tu ayuda idónea. Entonces, ¿qué hacen las esposas? ¿Qué hacen? Ayudar. Eso no quiere decir que tú quieras su ayuda. Es que te van a ayudar, quieras o no quieras. Y entonces, Dios se la puso ahí para que te animara, entre otras muchas cosas, a no tirar la toalla. Y todos pasamos por momentos que lo único que deseamos es rendirnos, renunciar. Yo alguna vez he comentado aquí mismo en este lugar que ¿qué harías tú si en este momento por alguna razón llegaras a tu casa y encontraras un beliz
conteniendo algo así como unos 150 millones de dólares. Y hoy es domingo, entonces mañana irías a trabajar. Yo conozco varios aquí que sí irían a trabajar el lunes, pero sí van a parar a la puerta de la oficina de su jefe y le decir: ya me voy. Te voy a decir lo que siempre quise decirte. Y le dijo. Y el árbol genealógico se lo sacudo, ¿no? Por eso Dios no les ha mandado esa maleta, porque conoce la dureza del corazón de los hombres. La vida es dura, es difícil, es hostil, y muchas veces no vemos nada bueno en el horizonte. Pero si nosotros queremos avanzar y cumplir con ese propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos que alguien nos anime a seguir, mantener encendida la flama de la esperanza. Esa persona puede ser un amigo, puede ser un pastor, tu cónyuge, un familiar, incluso puede ser el libro de los libros, que es la Biblia. Asegúrate de estar donde puedas recibir ánimo, porque en el camino a tu destino vas a encontrar resistencia y mucha oposición. Siempre que buscas a tus burros vas a enfrentar dificultades. ¿Qué haces los lunes? Buscar burros. A veces el trabajo es tedioso, es cansado y te pueden dar ganas de abandonar. Si tú no conectas lo físico con lo espiritual, lo ordinario con lo extraordinario, vas a perder la dirección del Espíritu Santo. Y esos burros en la vida son las herramientas en las manos del Señor que nos pueden llevar derechito a nuestro destino. Saúl no andaba por el campo tratando de encontrar su destino. ¿Qué hacía Saúl? Buscaba burros. Y mientras trabajaba en la asignación que su padre le dio, encontró su destino. ¿Quieres que desprenda la moraleja o tú ya la sacaste? Cuando Saúl vinculó a Dios con su trabajo cotidiano y con la ayuda de su criado, ocurrió algo extraordinario. Y eso también le permitió ayudar a otras personas. Las intersecciones divinas son de bendición para la persona, para el pueblo de Dios y para el extendimiento del reino aquí en la tierra, para que más personas conozcan a Cristo. Y en esta intersección divina de Saúl fue la respuesta de Dios al clamor de su pueblo, y así fue como el Señor bendijo a través de Saúl a su pueblo, porque cada propósito de Dios está unido a los propósitos eternos. Nosotros no somos independientes de Dios. No somos sus títeres, depende de que yo quiera estar bajo la autoridad de Dios y entonces Él dejar en sus manos las decisiones de qué intersecciones son las que me van a ayudar a mí a encontrar mi destino. Tú bien puedes ser la respuesta a la oración de otra persona y la clave es que tú te animes a estar disponible para buscar a Dios y mantenerte como Saúl. Trabajando. Qué bendición es trabajar. Quiero hacer aquí una diferencia que es bien importante acerca de la palabra de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, Dios le mostró que él era el hombre que había escogido y de quien le había hablado. Pero Samuel hizo algo que también la Biblia no explica, pero lo invitó a cenar. Y después de que cenaron, Samuel le pidió a Saúl que enviara a su siervo delante de ellos porque tenía una palabra de Dios para él. Así que Saúl buscó al profeta por un problema concreto, buscaba los burros de su papá. Pero Dios tenía algo más grande. ¿Y qué era eso más grande que tenía para Saúl? Una palabra para su vida. La palabra de Dios siempre sobrepasa lo que nosotros estamos buscando.
Su propósito para ti, para mí, supera lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y además, la palabra de Dios es de carácter personal. Mira cómo lo dice la escritura en 1 Samuel. Mientras Saúl caminaba con su siervo y con Samuel cerca de los límites del pueblo, Samuel le dijo: dile a tu siervo que se adelante, porque tengo que darte un mensaje de parte de ¿quién? De Dios. Esa línea, tengo que darte un mensaje de parte de Dios, es bien importante, porque una palabra de Dios para ti es diferente de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, logos refiere a la palabra escrita. Logos en griego. Rema, también en griego, es otro término que se utiliza para palabra. Pero cuando se utiliza el rema, se trata de una palabra de Dios para ti, para una persona en particular. ¿Ven la diferencia? Tenemos la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Ese es logos. Pero hay rema, que es palabra de Dios para una persona en lo particular. Y lo que necesitamos es probar si viene de Dios o es algo que nosotros de alguna manera estamos imaginando. Por eso lo que tenemos que hacer es probar si viene de Dios y tener presente que la palabra rema nunca va en contra de la palabra logos. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra rema que sale de la boca de Dios. De lo que nosotros nos alimentamos más es de la palabra rema. Cuando Dios nos da un mensaje a mí en lo personal, en mi situación, en mi condición, sabiendo que yo estoy trabajando con burros. No digo, por eso sin aludir a ninguno de los presentes. Ustedes son mis ovejitas, es otra clase de animalito. Tontitas las ovejitas, pero pues así son las ovejas. Yo ¿quién que haga? Miren, son tan tontitas que hay que llevarlas de comer, porque si las deja uno por cualquier cosa, comen basura. Hay que cortarles el cabello. Hay que cortarles la lana, porque si tienen mucha lana, se ahogan. Si se meten a un río, hay que sacarlas porque el agua son torpes. Dice la Biblia que cuando son tan necias las ovejas, ¿saben qué hacen los pastores? Les quiebran la pata. La Biblia le habla de la oveja perniquebrada, porque la muchachita quiere irse para un lado y el pastor le dice que eso no es bueno, y al atajo y ya fue, y al atajo y no quiere entender, entonces ¡tuc!, le rompe la pata. Ahí se los haya. Si ustedes vienen con el pastor y no le hacen caso, esto es bíblico. En el caso de Saúl y los burros, Dios confirmó su palabra con hechos para que nadie dudara. Saúl pasó de buscar burros a gobernar una nación. ¿No les parece un cambio sensacional? El Señor lo anunció y el Señor lo hizo realidad. La Escritura no aclara si Samuel esperaba que Saúl obedeciera cuando escuchara la palabra de Dios. Pero lo que sí es claro es que el profeta mencionó una serie de señales para confirmar que era Dios el que estaba hablando. Yo creo que Saúl, no se lo van a decir, pero debe haber sido bien terco. 16 confirmaciones le dio Dios a Saúl para que entendiera que era él. Ahí van. Cuando ven como ahí el cosito rojo, en el número 1, esa es la primera vez. Y entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Esa es la primera indicación, la primera confirmación.
besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posición más preciada. Cuando me dejes hoy, la segunda, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos 3, no son 2, pero aquí es el número 3, te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos. ¿Pero qué? 4, ahora está preocupado por ti, burro. Digo, por ti, Saúl. Y aquí está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, 5, encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno va a llevar 2 cabritos, 3 cabritos. Tendrá 3 panes y el tercero un odre de vino. Los 3 hombres, esa es la 9, te van a saludar y luego te van a ofrecer 2 panes, no 3, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, 11, vas a encontrar a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración y estarán tocando, ¿qué? El arpa, la pandereta, y la flauta. Ya me pasé. La pandereta o la flauta y una lira, y estarán profetizando. Y finalmente, en ese momento 16, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y vas a profetizar con ellos. Serás transformado, 16, 18, en una persona diferente. Y después de que sucedan estas señales, haz lo que debas hacer, porque Dios está contigo. La palabra de Dios para Saúl fue ratificada por una serie de eventos concretos. Y Dios fue confirmando a Saúl con acciones externas lo que le dijo internamente a Samuel. Y saben, Dios siempre valida y confirma lo que dice, y lo hace de muchas maneras. El Señor ratifica para que actuemos con decisión y sin tener dudas ni temor. Y también confirma su palabra para que no nos confiemos de nosotros mismos. ¿Se acuerdan ese pasaje de Jeremías 17:9 que dice que qué engañoso es el corazón del hombre? Tan engañoso así que nosotros no nos podemos confiar ni siquiera de nosotros mismos. Por eso Dios confirma su palabra. Y Dios quiere que nosotros caminemos con fe, y las 2 cosas van de la mano. Si tú crees haber recibido una palabra personal o rema de parte de Dios, verifica que no contradiga con el logos de la palabra escrita de la Biblia. Desde mi punto personal de vista, más que pedir una señal, pídele a Dios confirmación. ¿Sabes? Los hombres de Dios en la Biblia que pidieron señales a Dios, estuvo bien, fue porque enfrentaban algo tan enorme, de una trascendencia tan profunda, que no se podían equivocar, porque si ellos tomaban la decisión equivocada, los planes eternos se podían cambiar. Por eso Gedeón pidió la piel estuviera seca y mojado alrededor un día, y luego al día siguiente le pidió al Señor como señal lo contrario, porque lo que hiciera Gedeón con el pueblo de Israel sería trascendente para el nacimiento de Jesús. No pidas señales, porque dice Jesús, la señal ya te fue dada, que es la señal de Jonás. Esa es la resurrección de Jesucristo. Pide verificación, pide confirmación. Cuando Dios te dirige a una intersección divina, tus dones, habilidades, tu pasión, tu experiencia y propósito se van a unir, y Dios te prepara y prepara la experiencia para ti. Nosotros somos muy ansiosos y quisiéramos que esto fuera ya de inmediato, pero Dios está trabajando. Hoy cantamos, Dios sigue obrando. Aunque no lo vemos, Él sigue obrando. Y Saúl encontró su propósito mientras buscaba los burros de su papá. Nunca sabemos lo que Dios va a utilizar para llevarnos a nuestro destino. Eso que Él pensó para ti y para mí, pero lo vas a descubrir cuando sigas trabajando.
Porque es en el trabajo donde tú vas a darte cuenta de que estás donde tienes que estar y Dios te va a hablar en esos términos. También la experiencia de Saúl nos enseña una lección valiosísima. No salgas a buscar tu destino. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sal a buscar a las burros. Realiza tu trabajo, tus tareas, hazlas con excelencia. Todos los días cumple con tus responsabilidades. Y une a Dios lo que estás haciendo. Y cuando tú incluyes al Señor en tus quehaceres diarios, lo que estás haciendo fue lo que hizo el siervo de Saúl. Lo natural se va a convertir en lo sobrenatural. Y nuestro destino entonces queda al descubierto cuando lo natural se une y se fusiona con lo divino. Si el grupo de alabanza me ayuda. Por eso, si tú estás buscando a Dios de una manera genuina, no te preocupes por descubrir tu destino. Tu destino te va a encontrar a ti. Donde en una intersección divina vas a descubrir lo que Dios planeó para ti. Déjame recordarte algunos personajes de la Escritura. La intersección de Moisés con la hija de Faraón en el río Nilo, ¿te acuerdas? Faraón dijo, maten a todos los niños menores de 2 años de edad. Y la mamá de Moisés puso al bebé en una canastita en el río Nilo. Y esa canastita, ¿quién la vio? La hija de Faraón. ¿Quién trazó ese diseño? Dios mismo. Cuando el esposo de la reina Esther no podía dormir, pidió que le trajeran algo para leer y le llevaron un libro de la historia donde escuchó cómo Mardoqueo le salvó la vida. Y este hecho ayudó para que los israelitas se pudieran defender de sus enemigos y escaparan de una muerte segura. Y resulta que las experiencias de Mardoqueo, el tío de Esther, el libro de la historia, el hecho que el rey no podía dormir y que Amán quería aniquilar a los judíos, todo eso el Señor, como en las barajas, lo barajó, lo entretejió y salvó al pueblo de Israel. Abigail ofreció un poco de comida al ejército de Israel. Ella intervino para evitar un conflicto de su esposo Nabal, que era medio necio, con David. Y más tarde el esposo de Abigail se muere. ¿Y Abigail con quién se queda? Con el rey David y otras señoras que tenía. Ruth, la moabita, de todos los campos de cultivo, fue a dar ¿a dónde? Con el de Booz. ¿Por qué? Porque Dios sabía que necesitaba ese eslabón del linaje de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Por eso nunca sabemos cómo Dios hace que las cosas sucedan en el momento apropiado. Las intersecciones divinas suceden alrededor de ti y de mí, pero debemos abrir los ojos para poderlas observar y ver y poder participar. Si tú no sabes cómo se le hace, quizá eso te pueda ayudar. Tú sigue buscando, sigue intentando, sigue viendo y sobre todo sigue trabajando en lo que Dios te asignó para este tiempo. No importa si de pronto tú no ves la conexión, porque Dios está tejiendo todas las cosas para tu provecho, para tu beneficio, para que tu destino sea una realidad en tu vida. Pero lo indispensable es lo primero. Entonces sigue buscando. ¿Destino? No, burros. Sigue intentando, ¿qué? Trabajar ahí donde estás trabajando.
Vive. Trabaja en lo que Dios te asignó. Todos tenemos una asignación dada por Dios. Todos tenemos un trabajo que hacer. Y si no estás trabajando, hijo de mi vida, ¿cómo te explico? ¿Cómo vas a ver a la hora que Dios está tejiendo la interacción? No hay un solo personaje en la Biblia que haya sido llamado por Dios que no estuviera trabajando. No hay uno. Yo creo que eso nos tiene que decir algo. Es que yo nací para ser el hijo del dueño. Manito, ese puesto ya está tomado. Es que yo ya estoy muy viejo, ya mi edad. Eso es una excusa. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando se jubiló? Pues no sé, porque no se jubiló. Tenía 80 años Moisés cuando empezó su ministerio. ¿Cuántos aquí tienen 80 años? Nadie. Puro chavo. Ni la veo. Todos tenemos algo importante de Dios que hacer. Y es ahí. Con las burras, trabajando sin cansarse, animados por alguien que tengas de tu mano, que te esté animando, y Dios va a hacer lo demás. Dios se goza de ver a sus hijos trabajar, porque yo creo que de las bendiciones más grandes que hay para nosotros es el trabajo. Si tú crees que Dios te habló esta mañana, si hay cosas que tú necesitas hacer trutru, ¿podrías levantar tu mano? Yo quiero orar por ti. No la bajes, no la bajes. No cierres tus ojos tampoco, porque capaz de te quedo dormido. Y juntos vamos a orar. Señor, tú repite conmigo: Señor, ya te oí. ¿Quieres que siga trabajando? ¿Quieres que siga las burras? Te dejo a ti, Señor, la tarea de hacer las intersecciones. Tú sabes lo que me conviene. Tú conoces mi destino. Yo lo único que quiero, Señor, es que tú te lleves la gloria, el crédito y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.